Les damos la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a abrir las puertas de una especie de galería virtual para explorar una de las teorías de mitología comparada más populares que circulan por Internet. La famosa idea de que la historia de Jesús de Nazaret es básicamente una copia de la deidad egipcia Horus. Como en cualquier buen museo, nuestro objetivo aquí no es simplemente creernos los rumores de los foros, sino examinar las piezas reales, estudiar la historia del arte y sumergirnos de lleno en los hechos. ¿Hay paralelos históricos genuinos y documentados? Claro que sí, pero también hay una cantidad increíble de ficción exagerada. Así que sumerjámonos en esto y separemos de una vez la realidad académica de los mitos virales. A ver, tenemos que abordar directamente el elefante en la habitación. ¿Es la historia de Jesús una copia de Horus? En Internet, esto casi siempre se presenta como un debate súper simple de blanco o negro, como si fuera un caso de plagio histórico y ya. Sin embargo, sabemos que la historia humana rara vez es tan sencilla. Este análisis no se trata de declarar una creencia como absolutamente verdadera o falsa. Más bien, es como armar un rompecabezas gigantesco y fascinante de la historia del arte. A lo largo de este recorrido, vamos a descubrir cómo las culturas se comunican, cómo evolucionan los símbolos y cómo, de hecho, las antiguas sociedades mediterráneas compartían lenguajes visuales enteros para poder expresar conceptos sobre lo divino. Para que se den una idea de nuestra ruta de hoy, primero analizaremos el arquetipo de la madre, segundo, el dualismo y la realeza divina, tercero, el ojo y el juicio, cuarto, los mitos populares contra la realidad y, para cerrar, el crisol de Alejandría. Empezamos con nuestra primera parada, el arquetipo de la madre. Si empezamos por el arquetipo de la Gran Madre, tenemos que decir que esta es, sin lugar a duda, la similitud visual más sólida y mejor documentada entre ambas tradiciones antiguas. La conexión iconográfica es innegable. Por un lado, tenemos a la figura conocida como Isis Lactans, una representación clasicísima en el mundo mediterráneo de la diosa Isis amamantando al niño Horus en su regazo, con una postura profundamente protectora y maternal. Y por el otro lado, tenemos las representaciones históricas clásicas de la Virgen María amamantando al niño Jesús. ¿Qué pasó aquí? Bueno, los historiadores del arte coinciden en que los primeros artistas cristianos, al buscar una forma de representar visualmente a la Madre de Dios, adoptaron directamente estos elementos visuales preexistentes de las estatuillas de Isis. Y ojo, no era una especie de imitación oculta, sino el uso inteligente de un vocabulario visual que la gente de esa época ya entendía y reverenciaba como el símbolo supremo de la maternidad divina. Y la verdad es que esto nos ilustra de forma brillante cómo funciona la historia del arte. Piénsenlo. La expansión de nuevas ideas religiosas no ocurre en un vacío. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el antiguo Egipto, la transición de la devoción de las figuras de Isis a las figuras de María fue extraordinariamente fluida y natural. La gente común y corriente veía una imagen familiar que les transmitía consuelo, nutrición y divinidad. Esta asimilación visual permitió que las nuevas enseñanzas echaran raíces de una manera mucho más fácil, lo que nos demuestra que la familiaridad iconográfica puede ser un puente poderosísimo entre diferentes etapas de la espiritualidad humana. Pasamos a la sección 2, dualismo y realeza divina. Dejando un poco de lado la iconografía física, llevemos nuestro análisis hacia conceptos teológicos que son un poco más abstractos, como la batalla eterna entre la luz y la oscuridad o el concepto del gobierno divino. Para entender esto bien, es fundamental que introduzcamos un término académico súper útil, mitema. Un mitema es básicamente un patrón universal, una estructura narrativa que las diferentes culturas humanas comparten de forma completamente natural. Por ejemplo, en la teología egipcia, Horus representa el orden, el cielo y el sol, y está en una guerra constante contra su tío Seth, que encarna el caos y la tormenta. Ahora, este conflicto entre un salvador luminoso y la personificación del mal absoluto no es algo exclusivo de una sola religión, es un mitema. Lo vemos reflejado perfectamente en la tradición cristiana con San Miguel luchando contra el dragón, o en esa dicotomía clásica entre Cristo y Satán. No se necesita que haya un plagio directo para que dos civilizaciones totalmente distintas sueñen con el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Y bajando esto al plano terrenal del antiguo Egipto, el faraón no era considerado simplemente como un administrador político. Para nada. Era visto como la encarnación viviente de Horus en la tierra, el hijo de Osiris.
Esta idea de un líder que es al mismo tiempo humano, pero que posee una esencia divina, fue un pilar absolutamente crucial para legitimar su autoridad espiritual. Es un concepto fascinante que el cristianismo primitivo y ciertos cultos helenísticos posteriores utilizarían, claro, a su propia manera, para articular la naturaleza de sus propias figuras sagradas. Así que la idea del Hijo de Dios caminando entre nosotros tiene raíces muy profundas en el Valle del Nilo. Llegamos a la sección 3. El ojo y el juicio. Si nos adentramos en cómo ambas culturas concebían el sacrificio y el destino final del alma humana, encontramos un contraste bastante poderoso. Por una parte está el famosísimo ojo de Horus. Según la mitología, Horus pierde literalmente su ojo en una batalla brutal contra Seth para poder restaurar el orden cósmico. Es un símbolo supremo de sacrificio físico y protección. Por otra parte, tenemos el concepto del sacrificio divino cristiano, donde la deidad se sacrifica personalmente por el bien común de toda la humanidad. Claro, los detalles técnicos de cómo sucede varían drásticamente, pero el paralelismo conceptual que hay de fondo es innegable. La idea central de que restaurar la paz o alcanzar la salvación requiere el sacrificio personal de la figura divina. Y aquí viene un punto crucial que surge cuando miramos hacia el más allá. La mitología de Osiris y Horus estableció una de las primeras cronologías estructuradas sobre lo que pasa después de la muerte. Primero está la muerte física. Segundo, el juicio final, donde el corazón del difunto es pesado en una balanza contra una pluma, que representa la verdad y sus acciones en vida. Y tercero, alcanzar la vida eterna, pero solo si el corazón resulta ser puro. Esta imagen tan poderosa del juicio moral individual prefigura de manera clarísima conceptos teológicos fundamentales que más tarde se harían centrales tanto en el cristianismo como en el islam. Así es, la responsabilidad moral individual después de la muerte es una herencia filosófica directa que compartimos con el antiguo Egipto. Vamos con la sección 4. Mitos populares contra la realidad. Bien, habiendo apreciado los paralelos históricos que sí son reales, entramos en la fase crítica. Es hora de desmentir esas enormes exageraciones que suelen plagar las redes sociales. Seguramente han visto esas listas virales que hacen afirmaciones espectaculares, que Horus nació de una virgen un 25 de diciembre, que tuvo 12 discípulos y que, para colmo, fue crucificado. Pero si observamos la realidad de la egiptología, la historia cambia por completo. El nacimiento de Horus no fue una concepción virginal en términos biológicos. Isis lo concibió mediante un acto místico y sexual y mágico después de reconstruir el cuerpo de Osiris. Su cumpleaños, los egipcios lo celebraban durante los días epagómenos, que caen alrededor de julio, no el 25 de diciembre, que es una fecha ligada a festivales solares romanos que vinieron mucho después. ¿Y los 12 discípulos? Falso. Horus tenía seguidores, sí, unos herreros conocidos como los Mesniu, y además 4 hijos que le asistían. El número 12 simplemente no aparece en los textos antiguos originales. Y finalmente, la crucifixión. No existe absolutamente ningún registro histórico de Horus siendo crucificado. De hecho, la muerte de Horus en los mitos es súper específica y francamente muy diferente. La causa no fue una crucificación dramática en madera, sino algo muchísimo más mundano, una picadura de escorpión. Quizás no sea el final más épico para una película de Hollywood, pero hay que recordar que los escorpiones eran un peligro constante y letal en el antiguo Nilo. Tras esta fatal picadura, Horus experimenta una resurrección mágica facilitada por Tot o por Isis. Este detalle tan fascinante nos ilustra perfectamente cómo los mitos de Internet se desmoronan por completo cuando los examinamos bajo la lupa de los textos antiguos reales. Y finalmente llegamos a la sección 5, el crisol de Alejandría. Entonces, con los mitos virales ya despejados de la mesa, llegamos a la síntesis de este análisis. ¿Cómo llegamos a tener tantas similitudes iconográficas reales en primer lugar? Bueno, la respuesta reside en Alejandría y en el Egipto helenístico. Toda esa región funcionaba como un inmenso crisol cultural, una verdadera olla a presión donde filósofos, sacerdotes y pensadores de múltiples tradiciones interactuaban todos los días. Los primeros cristianos que vivían en Alejandría estaban profundamente inmersos en la simbología de Horus e Isis, que estaba literalmente por todas partes. Al intentar articular y expandir su nueva fe, no inventaron formas desde cero, tomaron prestado, de una manera sumamente natural, el lenguaje visual y conceptual de su entorno.
Las similitudes reales no demuestran un plagio fraudulento palabra por palabra. Por el contrario, nos revelan una evolución cultural bellísima y súper orgánica. Las sociedades siempre construyen sus nuevas creencias utilizando los bloques estructurales simbólicos de su pasado. Y esto nos deja justo frente a la gran reflexión final de nuestro análisis. Cuando reconocemos la evolución natural de estos símbolos sagrados, como la adopción de las imágenes maternales o el desarrollo del concepto del juicio del alma, ¿hace esto que nuestra historia compartida sea menos profunda? ¿O la hace infinitamente más fascinante? Descubrir que el arte y la espiritualidad humana están conectados por una cadena continua de inspiración que cruza imperios y milenios, nos muestra que nuestra búsqueda de significado siempre ha sido un esfuerzo profundamente compartido. Ojalá esta inmersión en la historia del arte haya despertado su curiosidad por seguir explorando los maravillosos misterios y matices del mundo antiguo.